Hermanos, yo sé que en pantalla el texto que aparece, que será predicado, es Juan capítulo 10, versículo 1 al 21. Y yo a lo largo de la semana recibí algunos mensajes de pastor, creo que se equivocó en la imagen, me dijeron algunos hermanos. ¿Por qué? Porque usted ya predicó ese texto. Y si usted dice, fui yo, no se sienta culpable porque fueron varios. Y está bien que estén pendientes, gloria a Dios. Pero hermanos, el punto es este. Vamos a volver a predicar el mismo pasaje. Pero como nuestro hermano Freddy ya hizo la lectura del pasaje hace un momento, yo quiero pedirles que pongan dos separadores en sus Biblias. Uno va a estar en Juan capítulo 10 y el otro va a estar en Ezequiel capítulo 34. Y el texto que vamos a leer para la introducción de este sermón será Ezequiel capítulo 34, versículos 1 hasta el versículo 10. Una pista, hermanos, Ezequiel se ubica en el Antiguo Testamento. Una pista muy específica. Ezequiel capítulo 34. ¿Están allí, hermanos? Leamos la bendita palabra del Señor. Bueno, antes de leer el texto, el título, para los hermanos que siempre toman notas, el título es Una advertencia contra los falsos pastores y la esperanza del buen pastor. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra ¿quiénes? Contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Noten lo que pregunta a continuación. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Es una pregunta retórica porque ¿qué hace un pastor? Apacentar el rebaño. Ahora escucha el versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana. De la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis la pierniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, ¿qué dice el texto? Yo estoy contra los pastores, contra esa clase de pastores que acaba de describir, y les demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo, está hablando Dios, yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Amén. La semana pasada, en la exposición del Evangelio de Juan, tuvimos la oportunidad de meditar ampliamente en el capítulo 10, versículo 1 hasta el 21, y de este texto nosotros identificábamos su tema predominante. ¿Lo recuerdan el tema predominante? Que Jesús es el buen pastor, que Él es el pastor que se promete desde Ezequiel capítulo 34, que tendría como propósito el venir a proteger y a guiar el rebaño. De este pastor definitivo se decía que él hacía dos cosas específicas por la iglesia, por el rebaño, que ningún otro pastor podía hacer. Del pastor definitivo se dice que él le da vida a las ovejas, pero no solo eso. Otra cosa, él da su vida por las ovejas.
De hecho, la razón por la que sus ovejas tienen vida es porque el pastor definitivo entregó su vida para darle vida a su rebaño. Ahora, yo quiero que ustedes, por favor, hermanos, ahorita toman nota de los títulos, pero presten mucha atención a esto que voy a decir a continuación para que entiendan el porqué de esta enseñanza. Cuando nosotros consideramos estos 21 versículos de Juan capítulo 10, estuvimos considerando lo que puede definirse como el carácter positivo del texto. Sin embargo, mis hermanos, hay un tema dentro de este texto que yo considero como muy importante que no pasemos por alto, y es lo que podríamos desde la gramática definir como su carácter negativo. Ahora, escuchen bien, cuando nosotros leemos un texto y decimos que el texto tiene un carácter negativo, no estamos diciendo que eso sea moralmente malo, es en realidad un principio didáctico. Me explico. Cuando nosotros leemos un texto, podemos encontrar que el texto tiene aspectos positivos y aspectos negativos, pero eso no significa que el texto tenga una parte buena y otra parte mala. Eso realmente lo que significa es que dentro de un mismo texto pueden existir dos funciones distintas de contenido. El aspecto positivo de estos 21 versículos esencialmente nos dice qué es lo que el texto afirma y qué es lo que el texto revela. ¿Y qué es lo que el texto afirma? Que Jesús es el buen pastor, que Él es el pastor definitivo y que Él da vida a sus ovejas y que Él dio su vida por sus ovejas. Ese es el aspecto positivo. Pero pregunta, ¿el texto tiene un aspecto negativo? Ciertamente lo tiene. ¿Qué hace el aspecto negativo? En un texto, el aspecto negativo niega o advierte a sus lectores sobre algo importante. Pregunta, ¿este texto nos advierte de algo? Desde luego que sí. ¿Cuál es esa advertencia? ¿O cuál es ese carácter negativo que encontramos dentro del texto? Esencialmente es este, mis hermanos. En él encontramos una denuncia, o mejor, una advertencia por contraste hecha contra los falsos pastores. Voy a repetirles esto. En este texto encontramos una advertencia contra los falsos pastores. Y esa advertencia se hace poniéndolos en contraste con el buen pastor, que es Cristo. En síntesis, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a considerar estos mismos versículos, pero lo haremos desde una perspectiva diferente. Lo haremos desde su aspecto negativo para demostrar que en este texto hay una denuncia en contra de la perversión del ministerio pastoral. Ahora bien, para entender cómo esta perversión es denunciada en este capítulo, es importante que recuerden esto, mis hermanos. Dios, como buen pastor, alimenta a su rebaño. ¿Todos tenemos eso claro? Ok. Pregunta, ¿cómo Dios alimenta a su rebaño? Esto lo expusimos en el sermón anterior. ¿Cómo? A través de las Escrituras. Dios alimenta a su rebaño a través de su palabra. Pero en su palabra nosotros encontramos que Dios en su sabiduría estableció el oficio humano del pastor como una forma o un medio legítimo por el cual Dios extiende su cuidado hacia su iglesia. ¿Me hago entender? Dios estableció el oficio del pastor humano, como el que ven al frente, como un medio legítimo para cuidar, para pastorear a su iglesia a través de su bendita palabra. Lo que quiero demostrar es que cuando nosotros hablamos del oficio del pastor, no estamos hablando de una invención humana, sino de una estructura establecida por Dios para el cuidado y el funcionamiento de la iglesia. De manera específica, podemos decir que el oficio pastoral fue creado por Dios con propósitos específicos para el cultivo de la santidad y de la instrucción en su palabra para el rebaño. Pastor, ¿y realmente la Biblia afirma que Dios creó el oficio pastoral? Hay muchos textos que así lo demuestran, pero hermanos, solamente por dar un ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12,
es un claro ejemplo de cómo el oficio pastoral goza de legitimidad y de aprobación divina. El texto dice, Efesios 4, versículo 11 al versículo 12. Hermanos, hoy voy a leer bastantes textos bíblicos. Si usted es de Biblia rápida, vaya conmigo a los textos. Pero si usted siente que no alcanza a llegar, más bien tome nota del texto y escuche lo que yo lo voy a leer pausadamente. Efesios 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor. Y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ahora mi énfasis, y a otros pastores y maestros. Bueno, en el original no son pastores y maestros, sino pastores guión maestros. El pastor tiene que ser maestro, o si no, no podría enseñar. Entonces tenemos el pastor maestro. ¿Quién lo designó? Dios. ¿Con qué propósito? El texto dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la que edificación del cuerpo de Cristo. De hecho, desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar múltiples referencias en donde Dios dice, daré pastores que cuiden a mi iglesia, daré pastores que apacienten a mi rebaño. Quizá el texto más conocido es Jeremías capítulo 3, versículo 15, que dice de forma explícita, y os daré pastores según mi corazón que os apacentarán con ciencia y con inteligencia. Entonces, pregunto, ¿es claro para ustedes que el oficio pastoral goza de legitimidad? ¿Que Dios lo estableció? Bueno, creo que ese punto ya ha sido aclarado. Pero ahora, dicho esto, hermanos, tenemos que enfrentar la realidad. Vamos por partes. Dios establece el oficio pastoral. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Ok, ahora la realidad, mis hermanos, es que aunque Dios lo haya instituido, las mismas escrituras lo afirman y nuestra propia experiencia lo confirma, y es que cuando hombres impíos ocupan este oficio, el oficio pastoral es trágicamente pervertido. Y Juan, capítulo 10, en su premisa negativa, que es la que estaremos estudiando hoy, afirma esta terrible realidad. Pero mis hermanos, antes de ir a la premisa negativa y ver cómo el oficio pastoral se pervierte, mis hermanos, es importante que ustedes tengan claro esto en sus corazones, y es que la perversión de los hombres, por grande que sea, no puede alterar la santidad de lo que Dios ha instituido. Y digo esto, mis hermanos, porque el oficio pastoral en su origen es santo. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Es decir, el oficio pastoral no deja de ser una labor bella y santa instituida por Dios por el hecho de que algunos hombres lo hayan pervertido. En otras palabras, Juan 10 en su premisa negativa nos muestra que el problema no es el oficio del pastorado. Es decir, lo que está mal no es que hayan pastores, lo que está mal es que hayan quienes ejercen este oficio de manera deshonrosa. ¿Me hago entender? Amén. Ahora, un pastor ejerce deshonrosamente esta labor que es santa cuando se desvía de su propósito sagrado. El propósito sagrado es cuidar al pueblo de Dios. ¿Cómo? ¿Con el desayuno sorpresa? Eso lo dijimos hace 8 días. No. ¿Cómo cuida el pastor humano al rebaño de Cristo? Con la instrucción de la bendita palabra. Pero el oficio se pervierte cuando eso no se hace. Luego, cuando no se alimenta al pueblo con la palabra de Dios, lo que ocurre es que ese hombre empieza a trabajar o a ejercer el oficio para su satisfacción personal. Quiero explicar esto un poco más a fondo. Voy a dar algunos puntos, mis hermanos, que nos ayudarán a determinar cuándo el oficio pastoral se pervierte. Si usted quiere, tome nota que seguramente esto le ayudará.
El oficio pastoral se deshonra o se pervierte cuando quien lo ejerce lo empieza a hacer, y este es el primer punto, lo empieza a hacer por lucro personal, por interés. Es decir, el ministerio se pervierte cuando quien lo ejerce utiliza el púlpito para obtener beneficios personales, comodidad o mejorar su estilo de vida porque vio en el ministerio una buena oportunidad para ganarse unos pesitos extra. Pero en segundo lugar, el ministerio o el oficio pastoral es pervertido cuando hay falta de integridad y tienen una conciencia sucia quien lo ejerce. Es decir, se deshonra esta santa labor cuando quien predica no puede establecer una línea de coherencia entre lo que dice en el púlpito y la forma en la que él vive. Es decir, cuando hay una desconexión entre su vida privada y su exposición pública en el ministerio. Pero también este oficio es pervertido cuando quien lo ejerce hace uso de autoritarismo para guiar a la iglesia y cuando lo caracteriza la poca mansedumbre. Ese hombre que olvida que es un siervo y que está pendiente de que todo el mundo lo sirva a él ha pervertido el oficio pastoral. Pero también se pervierte este sagrado oficio cuando hay negligencia en la preparación y en el autocuidado. Es decir, se deshonra el ministerio pastoral cuando el pastor es perezoso, cuando es negligente en el estudio de las escrituras, cuando es negligente en el acto mismo de la oración. ¿Por qué esto es una deshonra para el oficio pastoral? Porque un pastor que descuide la oración y descuide el estudio en las escrituras, tarde o temprano terminará convirtiéndose en un actor de la religión, pero no en un hombre que hable en la autoridad del Espíritu Santo. Y por último, el oficio pastoral se pervierte cuando quien lo ejerce para recibir el aplauso de los hombres. Se pervierte el oficio cuando se predica para tener a la audiencia animada y fervorosa, aplaudiéndole antes que querer agradar a Dios. En síntesis, mis hermanos, el oficio pastoral se deshonra cuando el fin deja de ser Cristo y se convierte en un fin antropocéntrico, es decir, humano, centrado en el hombre, en nuestras necesidades, en las necesidades del pastor o en los caprichos de la audiencia que lo escucha. ¿Y por qué se pervierte el oficio pastoral cuando esto ocurre, mis hermanos? Porque se ha desplazado la gloria de Dios. Ahora bien, en un contexto de hombres como los que acabamos de describir, es que se desarrolla Juan capítulo 10. Ahora, para entender correctamente cómo es que esto ocurre, es necesario que ustedes tengan en mente que Juan capítulo 10 está enraizado en Ezequiel capítulo 34. Por esa razón, mientras avancemos en la exposición del texto, vamos a ir frecuentemente a Ezequiel 34 para ver sus similitudes. Dicho esto, llegamos al primer punto de este sermón. Todo lo anterior fue una introducción. Primer punto, tiene por título La naturaleza de los falsos pastores. Juan capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ¿están allí? Dice la bendita palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es que ladrón y salteador. Bueno, recuerden que Juan capítulo 10 inicia desarrollando su idea a través de una imagen. ¿Cuál es la imagen que trae Juan para desarrollar la idea del buen pastor? La de un redil. Un redil en el que se nos mencionan las costumbres de los pastores de aquellos tiempos y la forma en la que estos pastores se relacionaban con sus rebaños.
No vamos a empezar a hablar otra vez de la infraestructura de los rediles porque creo que todos ya la recuerdan. Ok, lo que quiero destacar ahora es lo siguiente. Observen que el texto inicia diciendo: de cierto os digo. Cuando ustedes lean esta expresión en las Escrituras, hermanos, sepan que están leyendo algo que va a ser importante. La expresión, de hecho, podría traducirse literalmente como amén, amén y amén, que significa dos cosas. Uno, lo que va a decir a continuación es muy, pero que muy importante. Y dos, eso que dirá a continuación está vinculado a algo que acaba de pasar. Eso significa, mis hermanos, que cuando nosotros leemos Juan capítulo 10, debemos tener en mente la historia del ciego de nacimiento que acaba de ser curado. Ahora, dicho esto, es importante que ustedes recuerden brevemente esto. Los rediles, niños, los rediles eran como encierritos donde guardaban a las ovejas por la noche. Y estos rediles se hacían con piedras y también con palos para sostener pues la estructura, las piedras, para que no se cayeran. Y recuerden esto, ¿cuántas puertas tenía un redil? Una sola. Ahora, dicha puerta era vigilada por un portero. Y ese portero era quien le daba la entrada a los pastores cuando los pastores venían por la mañana. Escuchen este dato. Si el portero conocía al pastor, el texto dice que le abría la puerta. Luego, en ese contexto, nuestro texto dice que habrá hombres que no entrarán por la puerta. Y tengan esto en mente. ¿Quién es la puerta? Cristo. Van a entrar por otra parte al redil. El texto dice que treparán los muros. Luego eso significa un par de cosas. Uno, que ellos van a entrar por los muros porque el portero no los conoce. Y dos, que si van a meterse a las malas al redil es porque no vienen con buenas intenciones. Tan malas intenciones tienen estos hombres que el Señor los define con dos palabras. Él dice que ellos son ladrones y además que son salteadores. ¿Un ladrón quién es? Bueno, una persona que toma lo que no le pertenece. Y un salteador es alguien que está dispuesto a usar la violencia para apropiarse de lo que quiere. Y yo creo que esto define muy bien a estos hombres. Pero quiero darles un dato adicional. En el original, la expresión salteador puede traducirse en lo que para nosotros al español sería una palabra un poco fuerte. Se traduce como ratero. ¿Esa palabra es fuerte aquí? ¿Cierto? Sí, es fuerte en todas partes. Ser ratero. Bueno, es como la palabra fea para decirle al ladrón. Ladrón, ya no le decimos ladrón, sino ratero. Bueno, escuchen esto. Esa misma expresión, ratero, Juan la utilizaría para hablar de Judas en el capítulo 12, versículo 6. Dice de Judas, dice, por esto dijo, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque él, hablando de Judas, era ladrón, ratero, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Más curioso aún, esta misma palabra, ratero, salteador, se utiliza para hablar de Barrabás en el capítulo 18, versículo 40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Juan pone esta nota, y Barrabás era ladrón, ratero. Bueno, con esos dos puntos de referencia, Judas y Barrabás, nos queda absolutamente claro, mis hermanos, que el ladrón y el salteador es una persona que se está acercando al rebaño de Cristo con intenciones malignas. Ahora bien, en el contexto de Juan capítulo 10, es muy claro para nosotros que los ladrones y los salteadores a quien Jesús está describiendo, ¿quiénes son? Los fariseos que están escuchándolo, porque recuerden, ellos acaban de expulsar al ciego de la sinagoga. Ellos están empeñados en hacer la obra de Satanás y no la obra de Dios. Y ellos, mis hermanos, ejemplifican muy bien la conducta de muchos hombres en nuestros días, que trepan los muros del redil para lucrarse del rebaño, para maltratarlo
y finalmente para abandonarlo a su suerte. Luego todo esto nos conduce a decir, mis hermanos, que un falso pastor tiene una naturaleza criminal en relación al rebaño. Son líderes mortíferos. De hecho, las escrituras, hermanos, hablan mucho de este asunto. Una y otra vez las escrituras dicen, cuídense de los falsos pastores porque estos hombres son muy peligrosos. Voy a citar algunos ejemplos de cómo las escrituras constantemente nos advierten. Isaías 56, versículo 10 al 11. Sus atalayas, sus líderes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos, escuchen las palabras de Isaías, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Jeremías capítulo 10, versículo 21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Jeremías 12:10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Pero tal vez, mis hermanos, y ahí sí les pido que me acompañen a Ezequiel 34, tal vez uno de los textos que mejor describa la naturaleza criminal de los falsos pastores se encuentra justamente en nuestro texto de referencia. Ezequiel capítulo 34, versículo 2 y versículo 3. Para que si nos queda dudas de que los falsos pastores tienen una naturaleza criminal, lean conmigo este texto. ¿Están allí, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay, esta es una expresión de dolor, los ayes bíblicos. Ay de los pastores de Israel. ¿Qué hacen ellos? Que se apacientan a sí mismos. Y preguntan, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? No, ellos no hacen eso. Versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Por qué no las apacientan? Porque se están apacentando a sí mismos. Bueno, si tomamos todos los textos que acabamos de citar, y hermanos, quiero decirles, no son todos los versículos de referencia que podríamos citar, hay muchos, pero si los tomamos todos, los que tenemos de ejemplo, podemos decir que los falsos pastores tienen por lo menos las siguientes características. Número 1, se alimentan abusivamente del rebaño. Número 2, usan su posición para su beneficio, es decir, son unos expertos en la manipulación. Y número 3, no están dispuestos a servir, más bien ellos esperan constantemente ser servidos. En síntesis, mis hermanos, podríamos decir que un falso pastor debe ser en principio identificado no tanto por lo que enseña, aunque eso tarde o temprano se va a pervertir, pero en principio no es tanto por lo que enseña, sino por la forma en la que se relaciona con el rebaño, es decir, por la forma en la que lo trata. Un falso pastor, dice nuestro texto, no entra por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo. ¿Y saben por qué no puede entrar por la puerta, siendo Cristo la puerta? Porque no vienen enviados por Dios, sino que vienen impulsados por la ambición, el poder, la codicia y la conveniencia. Por esa razón no pueden pasar por Cristo, que es la puerta. Y esto nos lleva a mi segundo punto del sermón, que tiene por título los propósitos malignos de los falsos pastores. Juan capítulo 10, versículo 10, primera parte, o parte A. Juan 10:10, parte A.
¿Están allí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Hablando de estos ladrones salteadores, el texto dice, el ladrón no viene, sino ¿para qué dice el texto? Hurtar, matar y destruir. Observen esto. Primero, se nos da una explicación de la naturaleza destructiva de los pastores que vimos en el primer punto. Ahora, ¿qué tenemos? Se nos dice cuáles son sus propósitos. En otras palabras, al principio de esta narración, Jesús nos ayuda a identificar a los falsos pastores. Pero ahora, en el segundo punto, nos da un diagnóstico espiritual de ellos para permitirnos entender cuáles son los propósitos que ellos quieren alcanzar. ¿Y cuáles son esos propósitos? Bueno, el texto los describe con 3 palabras. Sus propósitos son hurtar, sus propósitos son matar y sus propósitos son destruir. Y yo creo que aquí todos sabemos lo que es hurtar, todos sabemos lo que es matar y todos sabemos lo que es destruir. Así que no voy a explicar el significado de cada una de estas palabras, pero sí quiero llamar su atención sobre la segunda, matar, porque aquí hay una curiosidad técnica. En el original, esta palabra matar es la que se utiliza siempre cuando se habla de los sacrificios. Luego esto significa lo siguiente: aquel que roba va a sacrificar y con eso va a destruir. En otras palabras, el falso pastor roba a las ovejas para sacrificarlas para sí mismo. Es decir, el falso pastor hace morir a las ovejas para su propio provecho. Y por eso el texto termina diciendo que él las destruye. Y si ustedes toman estas 3 palabras, matar, perdón, yo siempre lo digo en desorden, pero yo me hice el propósito de que yo me lo aprendí, dice que matar, hurtar y destruir. Solamente yo me lo aprendí así. Toda la vida me lo aprendí así, pero es hurtar, matar y destruir. Bueno, estas palabras, hurtar, matar y destruir, en suma nos permiten entender que los intereses de un falso pastor son puramente egoístas. Ellos vienen al rebaño, sí, pero para dañarlo. Lo que quiero destacar es esto, hermanos. El falso pastor no tiene el más mínimo interés o nivel de empatía por el bienestar del rebaño. Y en la práctica, mis hermanos, eso nos enseña que en un falso pastor no hay ni una pizca de compasión por el rebaño de Cristo, aunque su sonrisa pueda ser encantadora, aunque su discurso pueda ser envolvente, aunque pueda ser un hombre atractivo con quien relacionarse. Si ese hombre no ha pasado por Cristo, que es la puerta, detrás de su bella sonrisa lo que se esconde entonces es un veneno mortífero. Pero él es simpaticísimo y es súper chistoso y quiere ser candidato a la presidencia. Los falsos pastores, hermanos, son como su padre. Y Jesús en el capítulo, y Juan en el capítulo 8 de su evangelio, en el versículo 44, nos había dicho que su padre era homicida desde el principio. Leo el texto: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Bueno, sus hijos espirituales hacen exactamente lo mismo: roban, matan y destruyen. Los propósitos de los falsos pastores, mis hermanos, en otras palabras, no son más que el reflejo de los propósitos de Satanás en contra del rebaño de Cristo. Y esto me permite decir que los propósitos de un falso pastor siempre son y serán propósitos criminales. Ahora, ¿cómo sé yo que el hombre que me habla es un falso pastor? ¿Cómo se puede en principio identificar? Bueno, mis hermanos, yo creo que los falsos pastores
tarde o temprano se harán notorios, se harán evidentes y se harán evidentes a través de este punto. Cuando lo que ellos tienen por ofrecerle a la iglesia es algo menos que a Cristo. En otras palabras, hermanos, si tu pastor no te ofrece a Cristo, tú debes saber que tu pastor ha venido a hurtar, matar y destruir. Y yo sé que mis afirmaciones parecen fuertes. De hecho, creo que lo son fuertes. Sin embargo, mis hermanos, no dejen que la fuerza o la rudeza de estas palabras los haga ignorar lo que el texto nos está diciendo. Y el texto está hablando. Dios está diciéndonos por su palabra que estamos siendo advertidos que hay falsos pastores que tienen propósitos criminales en relación a su rebaño. Calvino, comentando a este texto, y los que han leído a Calvino saben que cuando Calvino hablaba de esos temas se ponía un poco brusco. Calvino decía, si tú lees este texto y no entiendes que Dios, él utilizó una expresión como que Dios te hizo tronar las orejas, tú definitivamente no tienes esperanza. Tronar las orejas, como que nos saca una yuquita de las orejas, como que nos las ala muy fuerte a través de esta advertencia. Mis hermanos, Dios nos advierte a través de su palabra para que nos cuidemos de los ministros de Satanás, para que no seamos tomados por sorpresa. En otras palabras, ya que hay falsos pastores y ya que ellos están dispuestos a subirse por los muros para hacerle daño al rebaño, hermanos, nosotros a la luz de esta realidad y siendo advertidos por la palabra de Dios, debemos despertarnos de la somnolencia y el descuido. Debemos entender que cuando somos indiferentes a nuestro cuidado espiritual, nos estamos exponiendo. Y exponerse en lo espiritual, mis hermanos, es un asunto muy serio y muy peligroso porque las consecuencias serán eternas. Así que la advertencia es, cuídense de los falsos pastores. Pero escuchen esto, la advertencia tiene otra variante. Por una parte, sí, cuidémonos de los falsos pastores. Pero por otra parte, hermanos, cuidémonos de nosotros mismos. ¿Y por qué hago este comentario? Porque muchos llegan a escuchar a los falsos pastores gobernados de una curiosidad insaciable. Tienen tanta curiosidad que son fácilmente seducidos por lo novedoso, por lo extraño y, según nuestro contexto actual, por las nuevas revelaciones. Y eso explica, mis hermanos, ¿por qué hoy se hacen largas filas para poder entrar a un lugar donde les van a decir una profecía secreta al oído que los va a dejar súper encantados? Porque no ha habido cuidado de los falsos pastores, ni ha habido cuidado de sus propios corazones. Hermanos amados, ustedes y yo debemos entender algo. Nuestro contentamiento cristiano no se fundamenta en una nueva revelación. Nuestro contentamiento se fundamenta en lo que Dios ya ha revelado para nosotros en su palabra. Por lo tanto, nosotros no corremos detrás de lo innovador, ni de lo entretenido, ni de lo chistoso. Nosotros con gusto caminamos por la senda antigua de la bendita palabra de Dios. Y eso necesariamente implica, mis hermanos, que si ustedes caminan por la senda antigua, ustedes deben exigirle a sus pastores que les den eso. Senda antigua, palabra de Dios, Cristo y nada más que a Cristo. Porque escuchen, si un rebaño no quiere a Cristo, ese no es un rebaño de ovejas. Y si un pastor no les ofrece a Cristo, ese no es un pastor enviado por Cristo. Luego, todo lo anterior nos enseña que cuando un liderazgo espiritual no tiene como fin la vida de las ovejas y la gloria de Cristo, que es el buen pastor, bueno, inevitablemente lo que pasará es que ese liderazgo
terminará trayendo muerte. Hermanos, donde no hay cuidado pastoral verdadero, y permítanme aclarar esto, el cuidado pastoral verdadero es cristocéntrico, es evangélico. No es ir a preparar unos huevitos un viernes a las 7 de la mañana. Es cristocéntrico, palabra de Dios, evangélico, bíblico. Cuando eso no hay en una iglesia, lo que se espera es dispersión, confusión y endurecimiento por causa del pecado. Con esto pasamos al punto número 3 del sermón, que yo he titulado Consuelo para el rebaño del buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 10, parte B, hasta el versículo 11. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Juan capítulo 10, versículo 10, la parte B, hasta el versículo 11. Leamos la palabra del Señor. Dice el Señor, después de decir, vendrán a hurtar, matar y destruir, Él dice, yo, a diferencia de ustedes, yo, dice Él, he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11, qué bella declaración. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué diferente es Cristo, mis hermanos, de los falsos pastores. Si el sermón terminara en el punto anterior, tendríamos que salir por las puertas de este local con el corazón roto. Pero la bondad de Dios, mis hermanos, que se revela en el Evangelio, regularmente sigue el siguiente patrón. Primero, se nos revela la mala noticia. La mala noticia en este caso es que hay falsos pastores que vendrán a hacerle daño a la iglesia. Pero la buena noticia, mis hermanos, es que la fidelidad y el amor del buen pastor para con su rebaño es tan grande que el buen pastor no dejará que su rebaño caiga en manos de líderes ilegítimos. En el primer punto de este sermón se nos reveló la enfermedad, la naturaleza de los falsos pastores. En el segundo punto se nos dijo que su peligro era real, sus propósitos criminales. Luego ahora en este tercer punto del sermón lo que tenemos es lo siguiente, que Cristo Jesús es el único remedio definitivo para este mal tan grande. Cristo, mis hermanos, es el buen pastor. Ahora recuerden esto, Jesús dijo estas palabras en presencia de aquellos a quienes acabo de decirles que son ladrones, salteadores, que vinieron a hurtar, matar y destruir. Luego esto me hace pensar, mis hermanos, que el amor y la valentía de Cristo es grande. Porque en presencia de sus detractores, los fariseos, Él dice, yo, es como una forma de decirles, miren, yo a diferencia de ustedes, yo por mi parte he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Yo, a diferencia de ustedes, fariseos, soy el buen pastor. ¿Recuerdan la expresión yo soy? Una categoría de su deidad. Yo soy Dios, el buen pastor, prometido desde Ezequiel capítulo 34. Qué consuelo, mis hermanos, podemos hallar en estas palabras. Sí, hay falsos pastores. Sí, están dispuestos a trepar por las paredes del redil. Y sí, tienen propósitos criminales. Pero Cristo es el buen pastor que nunca ha dejado de cuidar a su rebaño. Que aunque los ladrones salteadores vengan para hurtar, para sacrificar y para destruir al rebaño, Cristo no abandona su rebaño. De hecho, Cristo promete cuidar personalmente a su rebaño. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al 12. ¿Llegaron todos allí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Hermanos, leamos esto con gozo y alegría en el corazón, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, ¿qué dice el texto?
Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y ¿qué? Las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Ahora salten conmigo al versículo 23 y 24. La escena es profundamente hermosa. Mira el cuidado del buen pastor. Ezequiel 34, versículos 23 y 24. ¿Están todos allí? Amén. Mira lo que dice Dios. Ahora recuerden que, según lo expusimos en el sermón anterior, la referencia a David aquí es una referencia al descendiente de David, es decir, Cristo. Leamos con eso en mente el texto. Y levantaré sobre ellos, sobre ese rebaño que fue herido, ¿qué levantará Dios? A un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Ahora mira el versículo 24. Yo, Jehová, les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Amén. Qué bella esperanza podemos tener los creyentes al leer este texto. Cristo no abandona nunca a su rebaño. Y esto nos lleva al último punto de este sermón que yo titulé un llamado al discernimiento. Juan capítulo 10, versículos 4 y 5. Juan 10, versos 4 y 5. ¿Están allí, hermanos? La palabra del Señor dice, hablando del buen pastor, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Ahora escuchen estos detalles de las ovejas. ¿Y las ovejas qué hacen? Le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Versículo 5, más al extraño que no siguen, sino que huirán de él. ¿Y por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Tres cosas importantes dice este texto en relación a ti y a mí. Ovejas. Primero, dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Lo saben identificar. Recuerden que cuando el pastor venía al redil, en un mismo redil, varios pastores podían tener a su rebaño. ¿Recuerdan eso? 5 pastores pueden tener a sus ovejas en un mismo redil. Luego el pastor llega en la mañana, el portero le abre la puerta y él empieza a llamar a cada una por su nombre. Y hermanos, esto es así en la naturaleza. Las ovejas reconocen la voz de su pastor, solo la de él. Y cuando dicen, llegaron por mí, se van con él. Le dicen a la otra oveja, mañana seguimos con la charla, porque llegaron por mí. Y se van con su pastor. Bueno, este texto nos dice esto. Una oveja de Cristo reconoce la voz de su pastor. Pero en segundo lugar nos dice que las ovejas de Cristo no siguen a los pastores extraños. Las llaman y dicen, no, ese no es mi pastor. Y en tercer lugar, el texto dice que las ovejas huyen del que no conocen. En otras palabras, la oveja que sigue a Cristo, cuando ve llegar a un extraño, como no lo puede reconocer, entonces, hermanos, escuchen, no debe estar dispuesta a seguirlo. Voy a repetirles esto. La oveja de Cristo, cuando ve venir a un extraño que la llama, como no lo reconoce como su pastor, esa oveja no debe estar dispuesta a seguirlo. Aún si el pastor visitante utiliza las mismas palabras y frases que utilizaría para llamar a la oveja. Si ella no logra identificarlo como su buen pastor, ella no debe reaccionar ante ese llamado engañoso. Una oveja de Cristo, mis hermanos,
debe estar tan entendida en la voz de su pastor que cuando su pastor hable, aunque haya mucho ruido de otros pastores, ella pueda decir: esta es la voz de mi pastor. Algo así como un trabajador de banco. Ellos básicamente con tocar el billetico por encima saben si está falso. Se volvieron expertos en la profesión. Ustedes y yo tenemos que hacernos expertos, mis hermanos, en saber escuchar la voz del buen pastor en su bendita palabra. En la práctica, mis hermanos, eso tiene una implicación grande. Y es que aquel que ha sido entrenado en la voz del pastor, en las sagradas escrituras, aquel que verdaderamente tiene una relación con su buen pastor, con Cristo, ese hombre o esa mujer jamás abandonaría a Cristo, el buen pastor, para irse detrás de un falso pastor que le ofrece sensualidad, autocomplacencia, lujuria o herejía. Eso jamás pasaría con una oveja de Cristo. Quiero pedirles a todos ustedes que vayan a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Porque recuerden que el título de este punto es un llamado al discernimiento. Debemos discernir entre un falso pastor y el buen pastor y los enviados del buen pastor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Una pista, hermanos. Primera de Juan está antes de Segunda de Juan. Y Segunda usualmente está antes de Tercera. Para que no digan que no los ayudo a ubicarse en la Biblia. ¿Están allí, hermanos? Dice la palabra del Señor: amados. Hermanos, por favor, mírenme. Amados, no creáis a todo espíritu. Luego, ¿qué dice el texto? Sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora, lo que viene a continuación es una explicación del cómo. Dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Observen el detalle del versículo 4. Ya los mandó a discernir, disciernan, prueben los espíritus. Ahora mira el versículo 4. Hijitos, primero fue amados, ahora hijitos, hablándole al al rebaño, le dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, la razón, mis hermanos, por la que seremos preservados como ovejas de Cristo no será porque nosotros seamos muy inteligentes, muy astutos. Es porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Versículo 5. Ellos son del mundo. ¿Quiénes? Los falsos pastores. Por eso hablan del mundo. Y ahora escuchen, ¿quién los oye? El mundo. Versículo 6. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hermanos, muchas cosas nos enseña este texto. Pero si hay algo claro que nos debe quedar en la mente a través de esta lectura de Primera de Juan capítulo 4, mis hermanos, es que nosotros, las ovejas de Cristo, tenemos la responsabilidad, somos responsables de probar los espíritus si son de Dios. Es decir, hermano, cuando tú abras la próxima vez YouTube para escuchar a quien sea que escuches con regularidad, piensa en esto: ¿este hombre ha cruzado por la puerta del redil que es Cristo? Si tu respuesta es no, por favor, nunca más vuelvas a escucharlo.
Pero también este texto nos enseña que ninguna oveja de Cristo puede alejarse final y completamente de Él. Ninguna oveja de Cristo. Porque alguien podrá decir, esa pobre oveja fue seducida por un falso pastor y pobrecita, dejó de ser oveja del redil. No, mis hermanos, porque recuerden que lo que sigue a continuación en este mismo capítulo es aquel famoso texto que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si la fe es auténtica, la oveja sabe discernir la voz de su buen pastor y jamás lo abandonaría para irse detrás de la falsedad. En conclusión, mis hermanos, aprendemos esto. El rebaño de Cristo debe conocer la voz de su pastor, debe amar su palabra y debe permanecer en su rebaño. Quiero finalizar el sermón con 3 breves aplicaciones prácticas finales, aunque mi deseo fue que mientras avanzábamos muchos puntos prácticos quedaran para que ustedes los fueran atesorando en sus corazones. Pero como un punto adicional vienen estos 3 apéndices finales. Primera aplicación práctica. Una iglesia local, como esta o cualquier iglesia local, debe evaluar el liderazgo de sus pastores. Y debe evaluarlo a la luz del carácter del buen pastor. Es decir, la iglesia local debe preguntarse, ¿mi buen pastor hace por mí lo que Cristo pide que él haga? ¿Me alimenta con su palabra? ¿Ora por mí? ¿Él es un hombre santo? Hermanos, una de las tragedias con las que tiene que lidiar la iglesia contemporánea es que para muchas personas lo que es importante en un pastor es si es elocuente, es si es carismático o si puede entretener a los niños o a los jóvenes en la iglesia. Pero hermanos, no ha de ser así para el rebaño del buen pastor. Nosotros no evaluamos según nuestros criterios, ni siquiera evaluamos sobre nuestros gustos estéticos. Nosotros debemos evaluar a nuestros pastores según la norma de Cristo. Y tal vez las siguientes preguntas nos sirvan para ayudar a evaluar correctamente a nuestros pastores. ¿Mi pastor es un hombre fiel a la palabra del buen pastor? ¿Sus sermones son bíblicamente estructurados? Otra pregunta podría ser, ¿mi pastor busca el beneficio del rebaño o constantemente ha sido hallado buscando su beneficio propio? Otra buena pregunta sería, ¿mi pastor ha dado su vida al servicio fiel del buen pastor? Es decir, él cuida al rebaño, nutre al rebaño con la palabra de Dios y con lo que eso implica. Él es diligente en el estudio de las Escrituras. Se nota en cada sermón que ha habido una preparación consistente para decir lo que ha dicho. Esas son buenas preguntas que la iglesia debe, mis hermanos, formularse en relación a sus líderes espirituales. Una segunda aplicación práctica sería esta. La iglesia de Cristo debe valorar, debe proteger y debe promover la proclamación de las Escrituras. ¿Por qué hago este comentario o esta aplicación? Pregunto nuevamente, ya lo pregunté, pero quiero que esto quede muy claro en vuestros corazones. ¿Cómo alimenta el buen pastor a su rebaño? Por su palabra. Donde la palabra de Dios es reemplazada con entretenimiento o con discursos motivacionales que te hagan sentir bien chévere, ese rebaño ahora es un rebaño vulnerable a los ladrones espirituales que están esperando esa oportunidad para venir y hacer daño. Hermanos, para muchas personas, iglesias en donde el centro del culto es la predicación de la palabra, les parece como que la iglesia es aburrida, como que no es chévere. Y cuando el sermón viene nutrido con una carga doctrinal consistente,
les parece como que ese sermón era más bien apto para una clase y no digno para que se le compartiera a la iglesia. Pero de Juan 10, mis hermanos, nosotros aprendemos que el rebaño de Cristo debe saber identificar la voz del buen pastor en medio del ruido de muchas otras voces. Y por lo tanto, mis hermanos, en la práctica eso significa que cuando nosotros nos unimos a una iglesia local en donde la palabra de Dios está siendo predicada consistentemente, fielmente, nosotros le hemos hecho el mayor beneficio a nuestras almas que pudiéramos hacerle. Por eso la iglesia debe valorar, debe proteger y debe promover la predicación de las Sagradas Escrituras. Y en tercer y último lugar, la iglesia de Cristo debe vivir con gratitud y con confianza bajo el cuidado de Cristo como su buen pastor. En Juan capítulo 10, en su carácter negativo, nosotros ya hemos aprendido que no todo liderazgo religioso proviene de Dios. Y por lo tanto, como no todo proviene de Dios, ese que no proviene de Dios supone ser un liderazgo peligroso. Sin embargo, para nuestro consuelo, Juan 10 no termina con desesperanza diciéndonos, ustedes van a quedar a la merced de ellos. No, el Señor dice, a pesar de eso, quiero que sepan que yo soy el buen pastor y que doy mi vida por las ovejas. Y eso, mis hermanos, significa que una verdadera iglesia de Cristo se sostiene por lo que Cristo es y por lo que Él ha hecho por su iglesia. Y nuestra confianza entonces no descansa en nuestros propios esfuerzos, no descansa en nuestra astucia, no descansa en nuestra generosidad. Nuestra confianza está fundamentada en Cristo y solo Cristo. Amén. Y eso, mis hermanos, debe llevarnos a vivir con gratitud y con confianza bajo el cuidado amoroso de Cristo. A no descansar en nuestras propias fuerzas, sino a descansar en la fidelidad del buen pastor. Fidelidad que más adelante lo llevaría a decir en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el versículo 12, las siguientes palabras: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Con esa confianza, mis hermanos, debemos descansar en el cuidado del buen pastor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.